segundo episodio, al segundo capítulo de mi podcast. Estoy muy feliz de estar aquí, de todos los mensajes. Qué hermoso. Muchísimas gracias por compartirlos conmigo, por abrir su corazón, por permitirse escuchar con el corazón y con el alma. Y gracias por confiar en mí. Yo sé que pues yo fui la primera que empezó este espacio, pero en sí quiero que este espacio también se sienta como de ustedes, para como explorar temas, cosas del universo, la magia de la vida, del encontrarte contigo mismo, de descubrirte a ti mismo en todas sus facetas, en toda su complejidad de ser humano, imperfectamente perfecto. Y muchísimas gracias. Quería empezar con ese agradecimiento por el recibimiento tan bonito que tuvo el primer capítulo, que fue muy difícil porque a raíz de hace ya un par de meses que la vida y el universo me estaba bombardeando literal con mensajes de que era tiempo de empezar a compartir todo lo que yo he aprendido y todo lo que me ha mostrado en sus diferentes señales, diferentes experiencias de encuentro que he tenido con Dios y con el universo y los ángeles, y que ya era tiempo y que tenía que empezar por mi historia, porque el reconocernos tal y como somos, con lo que hemos pasado, con lo que hemos vivido, es el acto más liberador y de amor propio y de amor al ser que puede existir, porque Dios se expresa a través de nosotros. Aunque haya cosas en la vida que a veces nos parezcan como que qué feo, qué difícil que esté viviendo esto, y yo he escuchado que muchas personas dicen, pero ¿por qué Dios querría esto? Dios es todo, Dios es todo, Dios es amor, Dios es la dualidad, Dios es también esa parte, como les digo, de dualidad que llamamos como oscura, no porque sea negativa, sino porque es parte del todo. Y solo somos Dios observándose a sí mismo, experimentándose en partículas que se llaman almas en esta tierra. Y poder reconocer esa dualidad de nuestra vida nos permite fluir de mejor manera, y de hecho que, como les dije, abrir muchísimos portales energéticos para que lo que queremos se haga realidad en esta vida como co-creadores de ella. Pues bueno, ya expresando toda esa parte y el habernos conocido de forma profunda, como les digo, que me dio muchísimo miedo, pero que al final pasa y no pasa nada. Y ya haber compartido todo eso me da la oportunidad de poder expresarme en todo lo que soy en este presente, todo lo que es mi vida en este momento, que es pura magia, pura sincronicidad, pura conexión con el universo. Y bueno, ahora sí, yo soy Jenny y soy su host. Y les quiero compartir en este episodio un poquito o un muchito más de lo que hago en este presente. Y bueno, soy terapeuta angelical y sanadora energética hoy en día. Y eso es de lo que más amo hacer, lo que ya he estado practicando hace un par de meses. Y ya les contaré todo acerca de eso en este episodio. Les quiero confesar que yo no tenía ni idea de cómo se iban a empezar a dar a cabo todos los episodios de este podcast. Yo tenía, cuando me empezaron a llegar todas las señales de que debía empezar esto y de que debía empezar a usar mi voz, como poniéndolo al servicio de los demás, hice un outline para saber cuáles eran los temas de los que iba a hablar, todo como combinado con mi experiencia, con lo que he aprendido, porque yo desde hace años, desde los 17, que empecé a aprender mucho de desarrollo humano. Yo en ese punto todavía estaba en mucha depresión y envuelta en como mucha oscuridad, muchas cosas que me dolían, y no sabía cómo usar todo ese conocimiento. Todavía no era mi momento perfecto, mi momento divino para llevarlo a cabo, pero sí tenía muchísimo, y ahí empecé esta como pasión a la par de la actuación, que fue en aquel entonces y que fue lo que estudié. Empezó esta pasión por entender cómo funcionábamos como seres humanos, de liderazgo, de desarrollo humano, de sanación, de eventualmente, y hace exactamente un año, que empezó toda esta parte energética, mágica, de ángeles, del universo, de Dios, de plantas medicina,
toda esta parte como holística de la sanación del ser humano, de sus cuerpos, de todos sus cuerpos energéticos, de la mente, de reprogramación subconsciente y todo lo que el ser humano es capaz de hacer con su pensamiento. Y bueno, cuando yo estaba haciendo como que el outline de todos los episodios, yo no sabía cómo es que se iban a dar, cómo iban a llevar a cabo, no sabía si ese era el orden correcto, no sabía si, o sea, qué iba a ir dentro de cada título, ¿no? A mí nada más me llegaron como que por intuición todos los títulos, pero les quiero confesar que han cambiado no los temas, sino el orden. Y bueno, yo sabía que el primero debía ser acerca de mi historia para conocernos de manera profunda. Pero yo no tenía planeado hablar de ángeles y mi experiencia con toda su energía y toda su magia hasta unos episodios después. Y esta semana fue justamente cuando terminé el primer episodio que me empezaron a llegar un montón de señales, un montón de sueños y cosas y mensajes de que este era el episodio, el segundo episodio sería el episodio de Los Ángeles. Y yo no sé qué quieren comunicarles a ustedes a través de mí, pero espero que pueda hacerles honor a toda la magia y a todo su poder que tienen de transformar tu vida y que ya están contigo en este momento por el simple hecho de escuchar este podcast, porque así fue intencionado y porque ellos me dijeron que llegaría a las personas que ya han estado recibiendo mensajes de Los Ángeles, que ya las están llamando o que ya están listos para conocer más de ellos. Y bueno, ¿quiénes son los ángeles? Los ángeles son para mí son estos seres de luz, pero tan mágicos. Son estos seres de luz que no tienen que ver con ninguna religión, que son parte de Dios, de la quinta dimensión. Nosotros estamos en la tercera dimensión. Y los ángeles se dividen en diferentes grupos. Hay unos grupos que se encargan de unas cosas que están muy muy cerca de Dios, que por ejemplo son, no sé si han escuchado de serafines, querubines. Ellos están en la primera esfera, que están más cerca de Dios, como que están ahí a fin de Dios. También hay una segunda esfera y una tercera esfera, que es donde están los ángeles y arcángeles. Y bueno, de los que yo más había escuchado antes de empezar como que todo este journey con ellos, habían sido el arcángel, por ejemplo, el arcángel Miguel, el arcángel Rafael. Pero hay muchísimos más que están disponibles para ti, que están siempre esperando que tú te des cuenta de su presencia, de que te des cuenta de que ellos te pueden ayudar de formas que la mente no entiende, pero energéticamente sí, y las personas que somos más sensibles lo podemos sentir. Y realmente que cuando yo empecé a tener contacto con ellos, yo lo sentía, o sea, era algo que yo no podía explicar en palabras, pero yo decía, es que yo lo siento, y eventualmente empecé a ver cosas, pero por lo tanto es mi verdad, y por lo tanto es que me he dedicado a aprender tanto de ellos, porque poco a poco empecé a ver cambios en mi vida, que dije, es que esto no tiene explicación lógica más que sean estos seres, que yo les pido que ya me comunican y que juntos creamos muchísimas cosas muy mágicas. Y bueno, yo al terminar el episodio pasado, yo les contaba que yo me fui un par de meses a vivir con mi papá a Sudamérica para dedicarme este tiempo de sanación profunda, alejada de redes sociales, alejada de mis círculos sociales, alejada de todo, para yo realmente dedicarme a mí, que era lo que tanto me había hecho falta durante toda mi vida. Y en ese tiempo sucedieron cosas muy mágicas que fueron sincronicidades, aunque hoy en día yo en vez de coincidencias les llamo diosidencias, porque sé que todo está conectado, que todo es parte de un propósito mayor, que todo está siempre trabajando a tu favor. Y yo en ese momento, gracias a mi papá, que mi papá pues es maestro de astrología, de meditación, de yoga, él por supuesto tiene un montón de amigos que son terapeutas, que también son maestros, guías espirituales, y los empecé a conocer allá en Sudamérica, que es donde mi papá ahora vive, y empecé a tomar un montón de terapias con ellos. Empecé a tomar terapias de tapping, terapias con flores de Bach. De hecho, tomé mi primera ceremonia de ayahuasca. Fue una experiencia magiquísima, pero ya ese es otro tema de
de otro episodio. Y muchas terapias, mucha sanación que hubo en ese tiempo. Y les contaba que también empecé a tomar suplementos de triptófano, lo cual también me ayudó un montón. Y bueno, yo regresando de ese viaje, regresando a Los Ángeles, después de un tiempo estando acá, como que otra vez aclimatándome a todo lo que era mi vida acá, a mis nuevos círculos sociales, a mi nueva relación y a la prueba que me puso la vida de que si realmente quería cambiar de mi pasado, si realmente quería algo nuevo, si realmente quería lo que yo tanto le había pedido al universo. Y estando ya acá, después de un tiempo, empecé a sentir otra vez como una depresión, un episodio de depresión, y empecé a decaer. Yo esto otra vez no le conté a nadie porque no podía creer que estuviera otra vez pasando por lo mismo, no tan profundo porque ya no estaba como que cargando con tanto peso del pasado, pero sí empecé a decaer en que no encontraba como que el sentido de estar aquí ya. En ese tiempo me quedaba mucho con mi novio, me quedaba mucho a dormir con él y después él me regresaba a mi apartamento, por ejemplo, en las mañanas, que él se iba a trabajar, pues ya de que me dejaba en mi departamento y él se iba a trabajar y obviamente pues yo lo sentía él súper productivo, ¿no? De que hacía con su vida muchas cosas y iba a trabajar y después tenía audiciones y tenía obras de teatro y yo regresando a mi apartamento la verdad es que yo me sentía vacía, no porque me sintiera sola sin estar con él, ya eso no tenía como que poder en mi vida, yo disfrutaba mucho estar sola, disfruto mucho estar sola, era más como un ¿qué quiero con la actuación? ¿Qué quiero realmente comunicar con actuación? Me molestaba que siempre que trataba como de audicionar para diferentes personajes, las personas siempre me veían como esta persona como que súper linda y esta muchacha que parece niña de 16 años y como que me encasillaban en cierto tipo como de personajes que podía hacer y yo me sentía muchísimo más. Yo me sentía como muy limitada y yo quería hacer muchísimo más y no solamente eso, sino como que quería hacer proyectos que importaran, que realmente tuvieran un mensaje, que ayudaran a las demás personas. Empecé a sentir como esta necesidad de decir algo importante a través de mi arte y no solamente cualquier película, cualquier comercial, cualquier cosa que me eligiera a mí, sino como que yo quería y sentía estas ganas de hacer something that mattered, algo que realmente importara en el mundo y que hiciera una diferencia. Y bueno, empecé a sentir como que esta necesidad de algo más. Y eso se juntó con que yo en ese momento estaba extrañando mucho a mi familia. Yo había pasado unas vacaciones deliciosas con mi familia, me había sentido apapachada y me sentía como que todavía como un poquito vulnerable de regresar a una ciudad que para mí se me sigue haciendo tan grande y se me sigue haciendo como tan compleja. O sea, amo esta ciudad, amo vivir aquí porque aquí me siento libre, pero es una ciudad tan diferente a la ciudad en la que yo crecí, en la que yo nací. Y para mí mi familia es un núcleo, es un nidito de amor, yo lo veo así. Y toda mi familia es súper unida, y mis hermanos son mis mejores amigos. Y yo los estaba extrañando demasiado en ese momento. Entonces yo empecé a caer otra vez en que no encontraba como que el sentido de ser, entre comillas, productiva en el día. Y bueno, esto fue enero y a principios de febrero del 2020. Y bueno, empecé a caer otra vez en esto. Y era tanto pensar y tanta como carga que yo misma me estaba poniendo en como que no es que tengo que hacer algo. Y obviamente yo seguía trabajando en mi trabajo, o sea, en mi carrera, seguía aplicando para audiciones, seguía teniendo audiciones y llamadas y self-tapes, pero para mí eso ya no era como que suficiente. Y empecé de nuevo a dormir todo el día, empecé a dormir más de la cuenta para como que no tener que levantarme y enfrentarme con el mundo que sentía que esperaba tanto de mí. Aparte de que yo desde hace muchos años yo sentía que la vida se movía a un ritmo que yo no podía como que keep up, yo no podía llevar el mismo ritmo que creo que fue cuando yo me moví a Los Ángeles que empecé a descubrir eso, porque aquí el ritmo de la vida creo que a raíz de la pandemia ha bajado, pero desde que yo la conocí fue wow, no fue para mí un cambiazazo porque era demasiado rápido, la gente se levantaba, iba a trabajar, iba a ser productivo y
aquí la mentalidad siempre era como que produce. Y yo no podía, yo desde siempre he sido muy sensible. El estar siempre haciendo cosas me trae estrés y el estrés me bloquea y me lleva a más de lo mismo de lo que yo viví en mi infancia y me empieza a dar ansiedad y me empiezo a sentir mal. Entonces yo empecé a tener todos estos pensamientos y empecé a dormir mucho. Eso es algo de lo que más recuerdo, que yo empezaba a dormir mucho. Había veces en las que en el día entero no quería pararme siquiera o tener que pensar en lo que tenía que hacer, en lo que tenía. O sea, todavía utilizaba estas palabras de que tenía que hacer cosas. Y bueno, esto fue en febrero y yo en ese punto, o sea, a la par de que estaba pasando todo esto, empecé a ver un montón de números repetidos. Empecé a ver muchas cosas que me llegaban como que documentales y series o mensajes a través de redes sociales o esos números repetidos que les digo que veía, pero así muchos. Yo me senté en un bombardeo de mensajes y yo dije, ¿qué es esto? No sé qué está pasando, pero tenía idea de que los números repetidos, ya alguien me había dicho que significaban mensajes de los ángeles. Y yo decía como que, qué bonito, ¿no? O sea, como, qué cool. Pero hasta ahí, o sea, yo los veía y como decía como, qué bonito. Y ya, hasta ahí quedaba. Y en ese tiempo de como segunda caída en depresión o baja, muy baja energía, un día tuve una llamada con una amiga mía que la conocí en este taller de liderazgo que tomé cuando tenía 16, 17 años. Este es un curso en el que mi mamá nos metió y que sí nos ayudó mucho como familia y aprendí demasiado, pero yo no estaba como completamente lista para hacer como que el breakthrough de mi vida. Y empecé a hablar con ella. Ella, fíjense, desde ahorita quiero que empiecen a notar como que todas las diosidencias y sincronicidades que va a empezar a ver en como que la historia de cómo les voy a contar las cosas. Ella fue mi ángel en ese curso de liderazgo. Ángel les llamábamos a estas personas que estaban ahí en tu curso, en el mismo curso que tú, pero desde afuera, como que viendo tu proceso, y eran anónimos y cada quien tenía un ángel y te mandaban como que regalitos, te mandaban detalles para que te dieras cuenta que había alguien fuera del taller que creía en ti y que te iba a acompañar a lo largo de todo el taller, que duraba varios meses, y que alguien creía en ti, alguien veía potencial en ti, aparte de que te mandaban cartas bonitas y te motivaba durante toda la como transformación de cosas que era este taller. Entonces yo tuve esta llamada con ella y yo le conté, le confesé, porque ella y yo nos hicimos muy unidas. Ella fue la mejor ángel que yo pude haber pedido. Y le empecé a contar todo acerca de lo que estaba sintiendo, cuánto extrañaba a mi familia, de que yo estaba sintiendo que no tenía mucho sentido lo que estaba haciendo, disonando para cualquier cosa que publicaran, que yo quería hacer algo que importara en el mundo. Y ella me dijo, déjame recomendarte algo, ¿ok? Mira, lo que yo he estado viviendo es que he estado tomando cursos angelicales y he estado aprendiendo muchísimo. Mi vida ha estado cambiando al punto de que hoy en día se ha duplicado mi negocio, los ingresos. Todas las personas a las que yo conozco parecen caídas del cielo, al punto de que yo he metido a mi mamá en los talleres, mi mamá con sus dolores físicos y todo lo que ella estaba pasando se recuperó. Un montón de cosas súper bonitas y dije, wow, yo quiero eso. Y me dijo, creo que de verdad te ayudaría muchísimo. Y en ese momento me acordé de todos los números repetidos que estaba viendo y le dije, oye, mira, estoy viendo todo esto. ¿Será que tiene que ver? Y me dijo, claro, por supuesto. Mira, te mando su contacto ya mismo para que agendes una sesión. Y bueno, ya agendé una sesión con ella y me doy cuenta de que ella es una muchacha, yo la considero muy joven, que ha escuchado a los ángeles desde que ella nació. Ella es clariaudiente y escucha a los ángeles y arcángeles, y para ella siempre fue normal. De hecho, que ella ni se daba cuenta que las demás personas no podían escucharlos hasta los 17. Entonces tomó la sesión con ella como una semana después. Voy a ser súper honesta, yo estaba un poco como escéptica, o sea, como nunca había tenido contacto como uno a uno con los ángeles o con todo este mundo siquiera. Yo veía un montón de mensajes, pero no tenía idea realmente de lo que iba a ser toda su magia. Tuve la primera sesión y me llené de tanta paz.
es que no sé ni cómo explicarlo. La primera sesión no fue tan fuerte como eventualmente se empezaron a mostrar, que ya era como un desborde de energía, pero la primera sesión me ayudó demasiado, desde la primera sesión. Y ya desde la primera sesión, ella me dijo, me dicen Los Ángeles que vas a tener 3 trabajos esta semana, así que échale ganas y sal a trabajar porque te van a llegar. Y dicho y hecho, la semana siguiente me llegaron 3 trabajos gigantes que serían puntos clave para que eventualmente yo obtuviera mi visa de trabajo, que era súper mega difícil conseguir. Y para mí eso se sintió como, wow, yo le escribí cuando me llegaron esos trabajos y le dije, me llegaron los 3 trabajos. Y desde ese momento yo empecé a sentir una confianza y una fidelidad en Los Ángeles bien profunda. Bueno, para este punto se dio marzo y bien recuerdo el 14 de marzo empezó la pandemia. Y ese momento fue súper difícil para mi novio y para mí, para todas las personas estoy segura. Y empezamos a sentir un montón de caos, empezamos a vivir en miedo, empezamos a no saber qué estaba pasando, obviamente todos empezamos a vivir cambios. Y de tanto miedo que nos dio, yo me fui a vivir con mi novio y eventualmente nos fuimos a vivir a otro lado, pero estando con él, a la par de que estaba pasando todo esto de la pandemia, yo seguía con lo de Los Ángeles, seguía teniendo terapias cada semana con esta coach y terapeuta angelical, y ahí fue cuando tomé mi primer curso del ángel de la guarda. Y yo me acuerdo que ese día yo me metí al cuarto y tuve el curso y para mí fue wow, porque pude sentir a mi ángel de la guarda y vi sus colores y sentí su abrazo, sentí muchísimo calor. Y yo me acuerdo que salí y le conté a mi novio y mi novio así como que, vaya, o sea, era totalmente nuevo y diferente a lo que yo pues era o hacía en aquel entonces. A mí me encantaban las cosas y los temas espirituales, pero nunca acerca de Los Ángeles. Y bueno, pues ahí empezaron como que un montón de experiencias que yo empecé a tener en cursos, talleres, porque a mí yo quedé fascinada, pero para mí era un mundo totalmente nuevo. O sea, todo esto empezó y detonó una transformación en mí que ni siquiera sé cómo explicar, solo lo siento. Y bueno, a la par yo empecé a trabajar en la aplicación de todos mis trabajos y todos mis proyectos hasta ese punto de mi carrera y de mi vida acá en Los Ángeles, desde que yo me vine a estudiar acá, y buscar abogados que creyeran en mí, que creyeran en mi caso para podérselo presentar al gobierno de Estados Unidos y que me dieran la visa que sería de trabajo. Esta visa, desde ahorita como que quiero explicar y quiero detallar que esta visa es súper difícil de conseguir. O sea, de toda mi generación, de los estudiantes y de las personas que eran extranjeras, creo que la única, o si no, de las únicas que pudo conseguir esa visa. Y fue súper complejo el proceso. Yo tenía unos abogados que al final me dejaron de hablar. Gracias a Dios no les había pagado nada, pero para mí eran la única esperanza. Como que la firma más grande, la firma que siempre me habían recomendado. Y para mí mi primera opción siempre fueron ellos. Pero bueno, me dejaron de hablar, yo estaba súper preocupada, pero así ansiosa al 1000. Y yo decía, es que no sé qué voy a hacer. Con mi novio, de hecho, empezamos a planear como que, bueno, y si me tengo que ir a México, si me tengo que regresar a México, podemos tener una relación a distancia y eventualmente como que ver cómo hago, si me vengo a estudiar otra cosa para tener visa de nuevo, no sé, muchas opciones que para mí no se sentían como que era lo que realmente quería hacer, pero llegué al punto de que lloré tanto y saqué tanto y me frustré tanto que dije ya, que sea lo que Dios quiera. Entonces yo, como ya estaba empezando a tener todo este conocimiento de los ángeles, los arcángeles, en qué te puede ayudar cada uno, yo empecé como en mi inocencia y también pues ya una fidelidad más segura de que, ok, a mí ya no me quedan como que recursos físicos que yo pueda controlar, que yo pueda hacer, porque estamos en pandemia, estamos encerrados en casa, y 2, para mí se me hacía súper difícil que en medio de una pandemia, si de por sí la visa ya era difícil de conseguir, que en medio de una pandemia y de crisis del país fueran a aceptar mi caso y con tan poco tiempo, porque a mí ya me quedaban como
2 meses para o irme o quedarme en el país, y ese era como que el punto máximo que yo podía haberme esperado para poder aplicar a un caso. O sea, pasando de esos 2 meses ya era muy, muy, muy difícil que una firma fuera a decir como que ok. Entonces yo dije, ok, no me queda ni una otra esperanza, así que le voy a pedir ayuda a Los Ángeles. Y empecé así, les empecé a hablar como si fueran personas. Y empecé como a decirles como que ángeles, por favor, ayúdenme. Yo no sé qué hacer, me siento muy triste y bla, bla, bla. Un día da la coincidencia de que al gym al que yo voy fue una amiga mía. Y yo ni siquiera tenía ganas de ir ese día, pero algo en mí me dijo como que no, ve. Y fui. Y me encontré con esta amiga que casi no nos encontrábamos. Y bueno, más en ese momento de pandemia. Todavía no estaban cerrados los gyms, pero ya estaban como que con esa noticia de que todo el mundo tiene que limpiar sus cosas, de que a lo mejor eventualmente sí tenemos que cerrar o de que haya solo un límite de personas en el gym. Y yo me encuentro con esta amiga y le cuento mi caso de todo lo de mi visa y me dice, oye, ¿por qué no le hablas a mis abogadas, a las que me ayudaron en mi caso? Y dije, ¿qué? O sea, ni idea que existía su firma. Y me dijo, claro, yo la he recomendado a muchos de mis amigos, les ha ido súper bien, a mí me fue súper bien, fue una experiencia súper bonita, súper de confianza, yo sentía que de verdad estaban ahí para mí ayudándome y me pasó su contacto y yo me quedé así como de, bueno, pues va, o sea, les hablo, les escribo y así se dieron las cosas. Yo esa misma noche o ese mismo fin de semana creo, ella nos introdujo por correo y les mandó a ellas también mi contacto y como que tener ese third party, como que esa persona que ya nos estaba introduciendo, a mí me hacía sentir segura porque ellas ya eran como que súper cercana con mi amiga y dije, ok, esta es como mi esperanza de quedarme aquí. Y hablamos, tuvimos nuestra primera como sesión de consulta, de entrevista para que yo les expusiera como que todo mi caso, todos los materiales que yo tenía, los trabajos que había hecho. Porque para la visa, para sacar esta nueva visa de trabajo se requerían demasiadas cosas. O sea, yo trabajaría en esto por todo el año pasado para tener la visa en diciembre. Y este proceso requería todito los trabajos que había hecho desde el punto en el que yo me hice actriz, o en el punto en que yo empecé a trabajar como actriz. Entonces tuvimos esta primera sesión de consulta y todo y me dijeron, mira, estás ya al límite del tiempo en el que te podemos ayudar, pero déjanos consultarlo con todo el equipo y vamos a regresar contigo. Con todos los nervios del mundo, con toda la ansiedad, yo seguía pidiéndole a Los Ángeles que me ayudaran. Y como a la semana me respondieron que sí iban a tomar mi caso, que sí me iban a ayudar. Y wow, no, es que no les puedo poner en palabras la emoción que eso a mí me trajo. Y bueno, para este entonces la pandemia se puso más fuerte y más cañona todo, y ya no solo en Estados Unidos, sino que en todos los países. Mi novio y yo nos fuimos a vivir a otra ciudad, como que protegiéndonos de todo el caos de Los Ángeles. Allá nos pusimos a trabajar en varias cosas. Bueno, no nos pusimos, yo me puse a trabajar en todo lo que fue mi proceso de la visa con mis abogadas, que era un constante a diario comunicarnos, mandarnos emails, mandar documentos, juntar yo todos los documentos necesarios, copias, todo. Y para este entonces pues yo ya estaba tomando cada vez más y más cursos y talleres de ángeles. Y esa vez cuando yo supe que iba a empezar a trabajar con esta firma de abogadas, dije, wow, como que Los Ángeles realmente me ayudaron. Y desde ese momento en adelante les dije así tal cual, les dije, ángeles, por favor, ayúdenme en mi proceso de visa. Los invito a que estén aquí, estén presentes conmigo, estén presentes con mi proyecto, con mi caso legal. Y por favor ábranme todas las puertas para que todo se dé de la manera más fácil y con mayor gloria a Dios y de bien para los demás y bien para mí. Y es que los ángeles no pueden actuar en tu vida si tú no les das permiso. Siempre están ahí, pero a menos de que tú les digas verbalmente que los invitas a tu vida, ellos no pueden hacer nada porque respetan tu libre albedrío. Entonces, pues yo hice todo mi proceso, estuvimos ahí en esa ciudad por muchos meses, no recuerdo ya cuántos, y todo ese tiempo yo estuve trabajando en mi proceso de la visa. Pero a la par que trabajaba en eso, yo trabajaba en las mañanas en eso y por ejemplo en las tardes ya me ponía yo, cada semana tenía un curso, un taller de ángeles,
Yo estaba fascinada con ese mundo, nunca me había sentido tan viva por dentro y era algo que ya empezaba cada vez más a platicar. Platicaba con mi novio, platicaba con mis suegros, platicaba con mis papás, con mis hermanos y era algo que me iluminaba por dentro, me ilumina por dentro y me encantaba conocer cada vez más. No podía esperar a que el día del curso del taller llegara para aprender de un arcángel nuevo, por ejemplo. Y bueno, para ese entonces, con mi pasado, yo ya había cortado como que lazos de comunicación, pues sí, físicamente con personas de mi pasado, situaciones y experiencias que, como ya los conté, fueron muy difíciles para mí. Pero yo no tenía idea de que existían lazos energéticos con esas situaciones y personas que yo aún no había cortado, que no sabía que existían, que no sabía ni cómo cortarlas. Y yo empecé a tener muchas pesadillas con personas de mi pasado y me levantaba muy agitada. Todavía me sentía como en días ansiosa, yo en días todavía sentía ansiedad. Y sentía que sobre todo estas personas como que iban a venir a atacarme. Una situación, una experiencia como que difícil de explicar, pero estoy segura que las personas que han pasado por algún trauma que fue muy difícil en su pasado, que todavía hay veces en las que en tu presente, aunque ya hayas sanado, aunque ya hayas hablado 1001 veces de esa situación, aunque ya trabajado en terapia, hay veces en las que te parecen en sueños y es como de, what the fuck, como que, ¿por qué? ¿Por qué? Porque vienen sueños como a, no sé, a mi presente. Si ya te dejé allá, o sea, ¿por qué? Y yo en ese momento estaba pasando por esa situación. Creo que también energéticamente todo el mundo estaba pasando por una situación, por una experiencia que fue la pandemia, que ha sido la pandemia muy compleja. La pandemia, aparte de llevarnos a lugares y situaciones, cosas que habíamos como mantenido a un lado hasta entonces, que no habíamos querido ver, que no habíamos querido enfrentar, o situaciones que simplemente tenían que pasar para que diéramos como un salto cuántico de aprendizajes, pues era tiempo de que las viéramos, de que las sanáramos, de que las transmutáramos. Entonces para mí empezó a ser esta parte como de que yo empezaba a tener sueños muy feos de mi pasado y de situaciones muy, muy delicadas y muy, muy difíciles para mí en su momento. Entonces a mí de la nada un día se me ocurre como contarle a esta muchacha, coach y terapeuta, que estaba pasando por eso, que estaba teniendo sueños que yo ya sentía que no eran normales, que me daban mucho miedo porque sentía que esas personas iban a volver a mi vida de alguna u otra manera, que iban a encontrar la manera como de seguirme atormentando en mi presente, en el que yo ya me sentía pues en una vibración diferente, en una vida diferente, en una vida más ligera, más bonita, con una pareja, una relación tan hermosa, y que yo seguía sintiendo que me iban a hacer daño. Y me dijo que agendáramos una consulta. Entonces hicimos una consulta y esa terapia creo que es la que recuerdo con mayor agradecimiento y que me quiebra la voz porque para mí fue mi salvación de todo lo que estaba como volviendo a sentir. En esa sesión yo tuve la experiencia más fuerte con los ángeles que he tenido en mi vida. Fue en esa sesión cuando yo lo sentí, como que físicamente sentí que alguien estaba a mi lado. Y en esa sesión lo que hicimos fue un corte de lazos energéticos, un divorcio energético con estas personas que fueron parte de mi pasado, con relaciones pues tóxicas, con situaciones muy difíciles. Hicimos un divorcio energético y yo ya le había dicho también que yo sentía como que partes de mí no estaban completamente conmigo. Es muy difícil de explicar, pero yo lo sentía así, como que una parte de mí se había quedado en puntos de mi vida y ya no habían regresado conmigo. Y yo veía fotos y decía, es que yo era diferente, es que yo tenía como que este brillo en mí que ya no siento que tenga hoy. Y me daba mucha nostalgia. Y también durante la sesión hicimos como que un regreso de todas mis partes del alma que me explicó que era normal y que sí podía pasar. Y wow, fue como volver a respirar. Yo en esa sesión, les digo, fue la experiencia con los ángeles. Bueno, ya no sé si más grande, pero hasta ese punto de mi vida sí fue como que el volver a respirar y sentirme yo en mi cuerpo,
más increíble que me pude haber imaginado. Sentí al arcángel Rafael al lado de mí y como literal fue un divorcio energético, les juro que yo sentía todos los lazos y todo como romperse y como el arcángel Miguel las cortaba, pero sobre todo yo sentía como mi corazón bien abierto, como que estaban haciendo una cirugía a corazón abierto y me estaban regresando todas esas partes de mí que se habían quedado como que atoradas o en otras partes de mi vida. Y el arcángel Rafael estaba sanando mi corazón y había un montón de ángeles y arcángeles a mi lado ayudándome a restaurar toda mi energía vital y todos mis cuerpos energéticos y toda la historia de vida, como cortarla por completo para que yo pudiera sentirme totalmente en el presente, en paz y tranquilidad y dejara de tener como que estos sueños con esas personas porque tenían que ver con esos lazos energéticos que aún había con esas personas, que aún me seguían uniendo en una forma no visible y que aún seguían teniendo como peso en mí. Y después de esa sesión recuerdo, de verdad, yo lloré y lloré y lloré y lloré, pero me sentí tan yo por primera vez que yo me paré y veía mis manos y decía, esta soy yo, como un reconocimiento total de todas esas partes de mí que se habían quedado, que había olvidado, que había abandonado, no sé, se habían quedado en otras partes o en otras personas o impregnadas en otros lados y wow, no sé, yo me veía al espejo y decía, esta soy yo, o sea, esta soy yo. Y bueno, pues de ahí obviamente ya no tuve más sueños, ya no volví a tener sueños, pesadillas y ya no volví a sentir como que estaba en peligro de que estas personas volvieran a mi vida o a mi presente y me fueran a atacar. Ya no tuve rencor, hasta ese punto todavía seguía, yo ya había como me había liberado físicamente, pero seguía sintiendo mucho rencor por lo que esas personas me habían hecho a mí, ¿no? Yo en ese momento tenía ese patrón, ese pensamiento de que es que tú me lo hiciste a mí y eres malo y te tengo mucho rencor y no te puedo perdonar. Y fue después de esa sesión que yo, wow, no puedo expresar la liberación que hubo en mí a partir de entonces que yo empecé como a integrar todas las partes de mí. Y todo eso quedó completamente mentalmente, emocionalmente y ahora energéticamente en el pasado. Y bueno, eventualmente después de tomar tantos talleres, tantas terapias, tantos coachings, tantos cursos angelicales y ya haberlos compartido para entonces con mis suegros, con mi novio, con mis personas más cercanas, yo tuve que regresar a México para renovar mi visa. Les tengo que contar antes de esto que bueno, yo ya había invitado a Los Ángeles a mi proceso y en medio de un caos que fue la pandemia para todos, pero sobre todo pues en este país, Estados Unidos, y con el presidente y con un montón de cosas que estaban pasando y que estaban negando visas y que empezaron a negar green cards y que empezaron a regresar a personas a sus países. Yo en medio de todo ese caos y todo lo que fue en ese punto la pandemia, entregamos junto con mis abogadas mi caso completo alrededor de mayo. Y el proceso de aprobación, el tiempo de aprobación que una visa de la que yo estaba aplicando de trabajo toma para que te regresen la respuesta, porque para ese punto no es seguro de que te la vayan a dar o no, pero para que te regresen una respuesta, lo mínimo que te tienes que esperar son 3 meses. Y para mí solo fue 1. Para mí en junio, ni siquiera 1, o sea, casi 20 días, 21 días, me dieron una respuesta y me dijeron que sí me la aprobaban. O sea, para mí ese punto ya era más que prueba, o sea, algo increíble. Que todo se hubiera dado en medio de tanto caos, tanta energía negativa que había en las noticias y en el mundo, que mi proceso de visa, aparte de que ya de por sí era difícil y ahora muchísimo más por la pandemia, que todo se hubiera dado de forma tan fácil. Y bueno, una vez que me la aprobaron, tuve que regresar a México para renovarla en la Embajada de México y poder regresar a Los Ángeles ya con mi nueva visa de varios años. Me voy a México, yo pienso que nada más me voy a quedar ahí en México 2 meses, pero regreso y al momento de hacer cita con la embajada me doy cuenta de que estaban trabajando más lento de lo normal
y que yo iba a tener que esperar 5 meses para poder ir a una cita y que me la renovaran y yo poder regresar. Estuve en la cita como menos de 5 minutos y mi hermano puede testificar eso. Estuve ahí menos de 5 minutos, él me esperó afuera y me dijo, ¿ya? O sea, ¿ya terminaste? Y yo, sí, ya me la dieron, ya me puedo regresar a Los Ángeles. Y wow, no, ese momento fue demasiado increíble. Yo me vivía en un sueño y aún sigo viviendo en un sueño. Pero bueno, el tiempo que yo estuve en México era perfecto. Yo en ese momento no lo veía, porque obviamente pues mi novio y mi vida acá en Los Ángeles y qué voy a hacer tanto tiempo en México. Yo para entonces, en todos los años que yo había estudiado en Los Ángeles, no había regresado tanto tiempo a México y a estar con mi familia. Y se sentía muy diferente, se sentía como que es que yo ya no encajo totalmente aquí. Pero eventualmente encontraría como que esos agujeritos en los que me iba a empezar como a permear de lo que vine, de lo que fui a aprender a México durante ese tiempo en casa. Ya les contaré bien en otro podcast más detallado toda mi experiencia, pero empecé a renovar mi cuarto. Eso destapó muchas heridas y situaciones de mi infancia. Y qué increíble, para mí eso fue tan bello, cómo las cosas físicas imitan cosas emocionales dentro de nosotros. Hay cosas que tenemos en nuestra realidad física. Para mí en ese entonces pues era mi cuarto, que seguía decorado como niña. O sea, yo seguía teniendo el papel tapiz de la sirenita y mis cobijas de la sirenita. Y no, o sea, es que me acuerdo y digo, wow, como... Aparte de que me llegó a mi corazón el mensaje de que tengo que cambiar ese espacio porque yo ya no soy esta persona, y todo el proceso de sanación que hice de mi pasado durante esos meses y todo se dio en perfecta sincronía para que en ese tiempo yo en México dijera, voy a cambiar mi espacio, voy a cambiar mi cuarto. Y en ese punto que yo decidí cambiar mi cuarto y quitar el papel tapiz, todo así de raíz, todo lo transformé completamente, me enfermé. Me enfermé súper feo. No fue COVID, gracias a Dios, pero me enfermé súper feo y empecé a tener como triggers, como a tener recuerdos de mi infancia que me dolían mucho. Y yo en ese momento entendí cómo todo está totalmente conectado y cómo mi cuarto estaba conectado a esas memorias, y como ahorita ya lo estaba arrancando de raíz y remodelando de raíz, pues todas esas memorias estaban saliendo a flote. Pero precisamente como yo les compartía en uno de mis posts en Instagram, salen a flote para que desde el regalo que es el presente tú puedas elegir diferente, desde un lugar más consciente del que actuaste en tu pasado, del que decidiste en tu pasado, para que en tu presente elijas una cosa diferente en amor, en sanación, en armonía, en conciencia. Y por ejemplo, en ese momento en que empezaron a resurgir todas esas memorias de niña, yo ya tenía el conocimiento y la conciencia de que podía actuar diferente y de que en vez de rechazarlos y juzgarme, podía abrazarlas y decir, Jenny, estoy aquí para ti, a la Jenny de niña. Y les cuento, todos estos meses fueron de una sanación con mi familia tan profunda, y creo que a muchísimas personas les tocó así en esta pandemia. Esta pandemia regresó a muchos de mis amigos a sus países, me regresó a mí, a mi país, a mi ciudad natal, y creo que a todos nos empujó a hacer algo de lo que estábamos o evadiendo o que no nos habíamos dado cuenta que necesitábamos enfrentar para llegar al siguiente nivel en nuestra vida, para llevar a cabo misiones de vida más profundas o para descubrir muchas cosas que no nos habíamos dado cuenta que éramos capaces de hacer, e incluirlos a nuestras formas de vida, incluirnos a nosotros. Creo que ha sido una pausa, pero una pausa de reconexión y de sanación tan profunda y por ende tan bella, que lejos y separado de lo que ha pasado durante esta pandemia, que es también parte de la dualidad y lo difícil que ha sido para muchas familias, y los fallecimientos que ha habido, para las personas que como plan de alma hemos elegido como estar aquí y seguir aquí, creo que ha sido un tiempo de reconexión con nuestra alma bien profundo, con nuestra esencia verdadera, y con pausar un poco del ritmo de vida tan acelerado que
yo ya sentía que teníamos antes. Y bueno, fue en este tiempo de pandemia que estuve también yendo a muchas ceremonias de plantas medicina y a muchas otras experiencias que me reconectaron con la esencia verdadera de mi ser y esa como misión más profunda que yo estaba buscando en la actuación, pero que iba a estar presente en otra cosa y que yo tenía que haber pasado por todo lo que pasé en mi pasado. Pasar, pero que todo lo que había estado en mi pasado era por una razón y para que yo llegara al punto y en el día perfecto en el que yo me encontré con Dios, que fue en una ceremonia de planta medicina, que también ya les contaré bien extenso en otro capítulo, en el que me dirían: Jenny, tú eres sanadora energética, los ángeles están contigo, los ángeles van a hablar a través de ti, aceptas tu misión. Y yo así como de... No te creo. Claro, sí, lo acepto. Esto me llena de vida desde una profundidad que no puedo explicar y claro que lo acepto. Desde ese momento me empezaron a llegar no como bombardeo, pero sí en muchas cosas que yo no estaba buscando y que empezaron a llegar a mí, que como les digo fueron experiencias, talleres y sobre todo como que desarrollo de muchos de mis dones que yo hasta ese entonces había pensado que eran debilidades mías. Por ejemplo, en este desarrollo y descubrimiento de mis dones y también como recuperación, porque también en esta ceremonia de ayahuasca que tomé durante ese tiempo en México, estos meses pasados de pandemia, bueno, el año pasado, me dijeron que yo ya en mi vida pasada inmediata había sido sanadora y que solo venía como a continuar con el plan de esa alma en el mundo, en esta encarnación. Y bueno, en este desarrollo de mis dones me di cuenta de que el defecto que siempre pensé que tenía de ser demasiado sensible, y es que yo cuando estoy, por ejemplo, estoy en un lugar y llega alguien, puedo sentir su energía, puedo sentir qué pasó antes con esa persona en su casa, puedo sentir el estado de ánimo en el que está, puedo sentir qué es lo que le duele. Y por ejemplo, cuando yo estoy en un lugar donde hay muchísimas personas, también me siento tan abrumada de tanta energía que a veces me pongo temblorosa y me pongo como... No sé cómo explicarlo, pero me siento abrumada, no puedo con esa energía. Y yo hasta ese punto en mi vida había pensado que eso era como una debilidad. Y me habían hecho creer las personas que estaban a mi alrededor en ese entonces que era una debilidad y que yo era mucho, que yo era demasiado sensible. Y me decían, debes de hacerte más fuerte, debes de ser más decidida, debes de ser más esto y más aquello. Y yo decía, sí, es que soy demasiado sensible. Yo lo tomaba y lo veía como un defecto. Y fue a raíz de toda como este proceso de descubrir y abrazar mis dones que me di cuenta de que ese ser demasiado sensible es en realidad un don. El don de la clarisensibilidad. Y darme el espacio para conocerlo, explorarlo, saber cómo usarlo y cómo limpiar, porque es como un afinar, como por ejemplo cuando tienes un don musical, el cómo afinas tus instrumentos con tu simple oído, es algo así, como por ejemplo cómo afinar el don de la clarisensibilidad. En mi proceso me he tenido que dar cuenta que a lo mejor más que otras personas, yo tengo que estar limpiando mi campo energético cada día y darme baños de agua con sal o hacer limpias con plantas o de hacer con muchas herramientas limpiezas, porque yo me quedo con muchas cosas de otras personas. Estoy como que siempre recibiendo información de todo mi ambiente y de las personas alrededor mío, que obviamente qué bonito cuando lo pongo al servicio y cuando puedo ayudar a las demás personas a entender lo que están pasando, pero es alguna responsabilidad muy grande porque debo estar en contacto conmigo misma y saber si necesito una limpieza, si un lugar no es sano para mí. Pero bueno, al final no hay mejor manera de afinarlos y potencializarlos y darles permiso de que existan en ti y abrirles el espacio a que creen magia para ti, para los demás, porque también son canales para ti. En la medida que tú das, así regresa a ti y así te los da Dios, porque los dones, cuando tú permites que existan y que se expandan, porque se expanden cuando tú los compartes,
ellos te regresan sin que tú lo esperes de muchas maneras, cosas para ti, porque vienen de Dios. Y así es como yo fui descubriendo, ya no en juicio, sino en amor, cada uno de mis dones, y se fueron desarrollando. Y bueno, obviamente no de la noche a la mañana, pero Dios siempre escucha a las almas dispuestas a servir y ayudar. Dios siempre escucha y Dios siempre ayuda a que recuerdes quién eres en verdad, tu esencia. Y los ángeles siempre te van a traer y ayudar todo lo que necesites. Hablar de dones y todo su desarrollo y cómo es que se dan en las personas es algo que me encantaría explorar en otro episodio. Pero sí es posible hacerlo y hacerlo de manera orgánica, natural, en armonía, bella, en algo que no se sienta como así de golpe, sino en algo que hasta tu alma reconoce como sincero y que debía de ser así. Yo ahora, a raíz de pues todos estos cursos, talleres de entrenamiento de tercer ojo, hábitos como de calcificación de glándula pineal que te permite conectar con más allá con todo lo espiritual y con cosas de otras dimensiones que no podemos ver con nuestros ojos físicos, ya veo y siento más cosas. Ya recibo mensajes en sueños, pero así literal, mensajes de que llega un ángel y me dice esto va a pasar, esto tienes que hacer. Y yo me levanto y como ya empecé a entrenar el hábito de escribir mis sueños y de codificarlos y de descubrir qué significan, ya estoy como en constante comunicación directa con el universo. Pero si yo puedo, tú puedes, y por eso es que yo estoy aquí, por eso es que estás escuchando este podcast, porque no es coincidencia, porque todo es diosidencia. Quiero compartirte algo que me llegó en estos días, y es que el universo siempre te está mandando señales a diario, pero vivimos tan apurados en ocasiones que no nos damos cuenta. Y me incluyo porque a veces se me olvida, porque obviamente sí tomo todos estos talleres y cursos y cosas que a mí me iluminan y que son parte de mi misión más profunda de vida, pero el universo, así sea que tú no estés, que sí te interesen estos temas o que no te interesen, no importa, porque eres Dios en esencia, somos espíritu en esencia, y aunque tú no te consideres una persona espiritual, entre comillas, eres espiritual, porque tienes espíritu y porque vienes de Dios. Y el universo siempre se está comunicando contigo, aunque tú no te des cuenta, pero te manda un montón de cosas. Te manda tu canción favorita cuando previamente tuviste un pensamiento acerca de tus sueños y de que si ¿será que lo llevas a cabo? ¿Será que no? Y te manda tu canción favorita para recordarte la alegría de la vida y que mereces ser feliz y que veniste a este mundo a ser feliz y a llevar a cabo tus sueños. Te llaman en números, en animales, en las mariposas que te gustan, en las flores que te gustan. Te llaman viendo el atardecer que tanto te canta mientras, no sé, disfrutas de un té. Y mientras escuchas tu curso favorito o no sé, cosas así, cosas que parecen a veces hasta... Yo he escuchado mucho que las personas dicen, es que qué coincidencia, pero no lo son. Y también pasa mucho que a veces vienen personas y te dicen mensajes que dices, no, o sea, yo estaba pensando eso hace unos días, ¿qué onda? Y vienen y te dicen algo. Por ejemplo, a mí me decían siempre que mi voz sanaba o que yo era capaz de explicar las cosas de una manera que traía paz y que él lo explicaba como que muy bien, como que llegaba no solo al oído sino como que al alma, y yo siempre decía como que ay, qué bonito, nada más ahí como que ay, pues qué bonito, pero no me imaginaba que fuera capaz de una misión de vida mayor, o sea, que estuviera haciendo este podcast, que estuviera expresando mi verdad de esta manera y que de alguna manera estuviera llegando a personas pues de la manera en la que sea. Y es que todo lo que eres, todito tus fortalezas y cosas para los que eres buena o bueno en tu autenticidad, forman parte de tu misión de vida. Una misión de vida profunda y que te traiga la mayor felicidad y tu mejor versión. Por eso es que es tan importante ser auténtico y realmente echarte como un clavado a ver quién eres, qué te gusta, qué se te da fácil. Y casi sin que te des cuenta, ¿para qué vienen las personas a ti por ayuda? ¿O en qué te piden consejo? ¿Qué te piden? ¿O qué les llama la atención de ti? Todo eso es porque es parte de tu misión mayor de vida. Y puede coexistir con lo que sea que estés haciendo en este momento, lo que sea que también te guste aparte. Porque yo para este punto les quiero confesar que
sentía mucho miedo de expresar toda esta parte que me encanta y me ilumina por dentro, que son los ángeles, y es todo lo que tiene que ver con el mundo no visible y el universo y Dios. Porque yo decía, bueno, pero si yo estudié actuación, si yo estudié todo esto y me hice conocer por estas cosas, otra creencia limitante, que si no somos una cosa somos otra, o que no podemos ser ambas. Pero yo decía, ¿cómo me van a ver ahora haciendo esto? ¿O qué van a decir de mí si hablo de todo esto que también me encanta y me ilumina? Pero todo puede coexistir y todo forma parte de ti. Yo tengo conocimientos que me dio la actuación y que ahora aplico. Por ejemplo, el conectar con las personas de manera profunda. Por ejemplo, en todo lo que fue mi carrera, aprendí a editar video y audio. Y por eso es que ahorita en este podcast soy capaz de hacerlo todo yo sola, porque sé cómo hacerlo. Uno de mis talentos naturales que a mí siempre se me dio muy fácil fue diseñar logos, no sé, cosas, lo que sea en la computadora. Yo siempre lo vi como que, ay, qué cool, no sé en qué lo voy a usar, ni siquiera voy a estudiar diseño, pero es padre como que tener esta habilidad porque me sirve para todo. Y hoy en día me doy cuenta de que todo lo que ha sido mi proyecto de este podcast, todas las imágenes y cosas que comparto en Instagram, que en fondo vienen a través de todo lo que me encanta y todo lo que siento en mi corazón y esta clarisensibilidad que tengo, se expresan a través de ese talento que es el de poder diseñarlo y no tengo que depender de nadie más. Y qué hermoso y qué bonito, porque todo coexiste, porque es Dios y eres Dios en esencia y por lo tanto todo puede coexistir en ti. Y bueno, este proceso de descubrirlos y de empezar a aplicarlos y a tenerlos en mi vida diaria ha sido tan bonito. Sí, les confieso, me dio mucho miedo porque era un terreno desconocido, pero creo que es en ese momento en el que no sabemos qué puede pasar después, en el que puede pasar todo. Y qué mejor que vayas acompañado de seres que están ahí para ti, para ayudarte en el momento en que tú necesites, en el momento en que tú les pidas. Qué bonito que no vayas solo, qué bonito que en el momento en que tú les pides ayuda solo puede pasar lo mejor. Qué bonito que en el momento en que tú confías en ellos solo te traen bendiciones y un cambio de vida tan radical. Yo no podría imaginar mi vida hoy en día sin estos seres. Estos seres forman parte de mi día a día de una manera tan visceral. Ellos no necesitan que los alabes, ellos no necesitan que les pongas un altar, porque ellos están tan cerca de Dios y están aquí para servir. Pero yo siempre les agradezco. Les agradezco porque han transformado mi vida de una manera tan bonita que hoy en día se siente pura magia. Y me siento tan dichosa de poder ser como canal de ellos. Hoy en día, como les cuento, estoy llevando a cabo muchos de mis dones. Lo había estado haciendo como que on the side porque aún sentía como que esa presión de tener que ser algo enfrente de todos y como que enfrente de mi familia y que van a decir que desperdicié mi carrera, lo que sea. Y no, obviamente puede coexistir. Sigo teniendo proyectos de actuación, pero eso es algo que me llena en lo más profundo y que, wow, qué increíble poder compartirlo de forma tan expansiva y tan siendo todo lo que soy, todo lo que hago y poder compartirlo. Y bueno, en este proceso me he dado cuenta que también puedo canalizar y me encanta canalizar mensajes de ángeles. Y lo he estado haciendo para mis personas más cercanas. Y yo sé que eventualmente los ángeles me van a empujar a que lo haga para los demás. Y yo con todo el gusto. Pero con todo esto quiero decirles que los ángeles están. Hay cosas que yo canalizo que no hay manera de que yo sepa lo que me dicen, lo que escucho, porque no escucho sus voces, no soy clariaudiente, pero lo escucho en mí como telepáticamente, como que solo lo sé en mi mente, solo me llega. O veo, por ejemplo, veo imágenes, me muestran colores, sé como sensaciones en mi cuerpo. Y hay cosas que yo no habría y no hay manera de que yo sepa cuando les doy mensajes a las demás personas. Uno de los mensajes que le acabo de dar a mi novio hace un par de días, no había manera de que yo supiera lo que le dijeron a él que tenía que hacer. Era algo tan personal y tan privado y que ni idea. Y cuando me dijo que realmente le ayudó y que tenía que hacerlo y que gracias por el mensaje, dije, no inventes, no inventes que esto está pasando. Y aún me llega como que en shock a veces toda la magia que estos seres son capaces de hacer. Pero qué hermosa realidad.
estoy segura de que los ángeles te están hablando de alguna manera, porque si, como les dije al principio, si estás aquí es porque o ya te habían estado llamando antes o porque estás viviendo un proceso de transformación o de sanación o de cambios que te han llevado de alguna manera que no parece lógica, que no es lógica, pero energética, a que esto llegue a ti. Y bueno, pues pronto, muy pronto ya estaré compartiendo muchas cosas de estos seres que ya quieren hablarles por completo a ustedes. Pero esa ha sido mi experiencia con los ángeles. Y ya para terminar ahora sí, quiero contarles mi última experiencia milagrosa con los ángeles, que ha sido mi mudanza a este nuevo departamento en el que yo hoy. La vida, en su infinita sabiduría y belleza, y como siempre nos empuja a cosas que a veces no nos atrevemos a hacer por nuestra cuenta porque pensamos que no somos capaces, que no tenemos lo que se necesita. Yo desde hace meses que yo decía, yo quiero tener un apartamento, por mi cuenta. Para mí, hasta este punto de mi vida, había generado lugares que me hacían mucho daño, lugares muy pesados energéticamente en el que siempre salía en conflicto o eran simplemente peligrosos. Yo llegué a vivir hasta con una señora esquizofrénica. Yo no tenía idea, pero eventualmente se convirtió en un lugar tan pero tan peligroso que yo tuve que salir corriendo de allí. Entonces el año pasado yo empecé a pedir inconscientemente y también conscientemente empecé a decir, quiero un lugar propio, quiero un lugar para mí. Y yo en ese momento vivía en el departamento de una amiga que se tuvo que regresar a su país por la situación de la pandemia o se tuvo que ir a renovar su visa, pero se quedó allá por la pandemia. Entonces no estaba viviendo en un lugar por mi cuenta, mi cuenta estaba viviendo en su departamento y me ayudó un montón el año pasado porque si no, no sé qué hubiera hecho durante los meses que sí estuve aquí en Los Ángeles en pandemia y que no tenía un lugar donde vivir. Y bueno, pues yo decía, quiero un departamento por mi cuenta porque qué hermoso tener mis cosas afuera de maletas. Mis cosas en la cocina, en el baño, todo. Y como era el departamento de mi amiga, pues no podía. Y bueno, pues la vida me llevó a empujarme así el mes pasado a que ya me sintiera capaz, porque lo estuve manifestando, lo estuve pidiendo y me estuve alineando energéticamente para que eso sucediera en mi vida. Y aunque yo no me creía capaz, me empujó a que literal mi amiga me dijo de un día para otro que ya iba a ocupar el apartamento y pues me daba como que un heads up de que a final de marzo ya iba a estar ocupado. Para esto, yo la noche pasada tuve un sueño en el que alguien me decía, pídele a Sandalphon. Y yo decía, no sé cómo se escribe Sandalphon en el sueño. Y me decían, los ángeles, no nos importa si escribes bien o no un nombre, solo pídele a Sandalphon. Los seres de luz tienen un sentido del humor tan hermoso que aunque yo no los escuche, cuando los escucho o los veo en sueños, no, es que Dios es pura risa. Y bueno, me dice esto mi amiga en la mañana. Precisamente el arcángel Sandalphon se encarga de los milagros. Él es el mensajero directo de Dios y todo lo que le pides a Sandalphon, él se lo lleva directamente a Dios, sin trabas, sin obstáculos, sin otras jerarquías en las que pasar, todo así, directo, canal con Dios. Yo me levanté, recibí esta noticia y dije, le voy a pedir a Sandalphon que me ayude a tener un milagro. A poder encontrar en el lapso de 2 semanas o 3 semanas un apartamento propio, seguro, bonito y dentro de mi budget, de mi presupuesto. Y no, la labor que fue, me puse manos a la obra, no pude creer cuando el departamento que encontré con todas, absolutamente todas las cosas que yo había pedido, luz natural, un montón de ventanas, seguro, en la zona que yo quería, con todo lo que yo quería, estuviera en una calle que se llama Ángel. ¿Cómo explican eso? Yo no... Lo estoy recordando ahorita, digo, es que qué increíble y qué bello. Y esas son las sincronicidades de las que le hablo, las diosidencias de las que les hablo, que están ahí disponibles, como están disponibles para mí, están disponibles para ustedes, porque somos hermanos, porque somos las mismas esencias, gotas de Dios. Somos Dios. Lo mismo está disponible para todos, en línea directa, de ti con Dios.
Solo está en que tú lo pidas, solo está en que tú lo decidas en tu corazón, solo está en que tú te abras a la posibilidad de vivir una vida diferente, la vida que tu corazón sueña, con la que tu alma anhela. Y cuando ves cosas que te gustan, que te prenden y que no entiendes por qué, sepas que están ahí por una razón mayor, que puede que no haga sentido ahorita, pero no las juzgues, abrázalas, porque son parte de todo lo que tu alma quiere experimentar. Y en el momento en que tú te abres a que llegue a ti todo lo que en realidad tu alma quiso venir a experimentar y aprender en esta vida, permites que tu alma brille en su mayor autenticidad. Y entre más autenticidad, entre más dejas de juzgar todo lo que eres, todo lo que te conforma, más empiezas a traer de lo mismo, más empiezas a traer sanación de todo tu pasado para que empieces a formar el futuro que siempre soñaste o el presente que siempre soñaste. Y bueno, eso es todo por este episodio. Qué hermoso hablar de ángeles, qué hermoso hablar de toda esta magia. Espero que ustedes también lo hayan sentido de alguna u otra manera. Yo voy a estar creando talleres y cursos de ángeles muy pronto. Entonces, si tienen más dudas acerca de ellos, con todo gusto estoy ahí para responderlas. Escríbanme, de nuevo, escríbanme si les llegó algo de este episodio. Escríbanme si sintieron algo en su corazón, si les llegó algún mensaje. Espero de todo corazón que esto haya sido señal para varios de que los ángeles los están buscando. Y gracias por escucharme, gracias por su tiempo y gracias por estar aquí compartiendo la misma línea de tiempo que yo y poder coincidir. Gracias. Hasta la próxima.